creemos en ello, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta el riesgo de invertir en small caps, ¿de acuerdo? Pero nosotros obviamente creemos en el estilo de inversión que practicamos y desde que llevamos gestionando True Value no hemos visto valoraciones y situaciones como la actual. Un poco la excepción fue el confinamiento durante el COVID en el 2022, que duró apenas 3-4 meses, ¿vale? Desde marzo hasta junio o algo así, esa clase de situaciones. Se pasó muy rápido por todas las medidas extremas que lograron los bancos centrales, la aparición de la vacuna y todo esto, ¿vale? Pero es un entorno que no sucedía en décadas, podríamos afirmar, ¿vale? Entonces, esta es la situación actual, ¿vale? 5 años de mercado lateral en el Russell 2000. Desde el 28 de septiembre estaba el índice en 1.700, ahora está en 1.760. O sea, prácticamente podríamos decir cero. El dividendo que haya tenido, que es un 1%, un 1 y algo, pero más allá de eso, nada. Entonces, si miramos a otra región en la que invertimos mucho también, que son las small caps de Francia, también en algunas otras europeas, pero muchas de Francia, que también muchos nos conoceréis pues, de esta época de True Value, acumula en estos 5 años una caída del 12% el índice. El único momento un poco de brillar en estos 5 años ha sido un único año, en el 2021, final del 2020, como veis aquí está subida, pero por lo demás, pues hay una apatía muy importante hacia estos índices o tipos de inversión. Y otra región a la que invertimos mucho es Canadá. Entonces, el índice Venture de Canadá pues, mide las small caps o su rendimiento en Canadá. En estos 5 años acumula una caída del 21%. De nuevo, vemos un comportamiento similar, 2020, algo de 2021, y después de ahí, pues la gran caída del año pasado y desde entonces no se ha recuperado y, de hecho, pues ha continuado bajando. No hemos llegado a niveles del COVID, pero no estaríamos tan lejos si finalmente hay una recesión o situaciones similares. Importante recordar que True Value, desde mínimos del COVID, con las situaciones tan increíbles que se dan en los mercados bajistas, acabó subiendo un 160% en cuestión de meses o año y medio, más o menos. Entonces, todo esto empezó a suceder a final del 2016, principios del 17. Vemos un desacople de los índices muy importante. En este gráfico se puede ver el SP500, la línea roja, los índices de pequeñas y medianas compañías, que son la línea verde y azul, y luego una nueva línea que se crea, que son las 8 megacaps, que está aquí letra pequeña, que son Google, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla. Bueno, las acciones que todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces, vemos como a partir de ese periodo, que coincide con estos 6-7 años de underperformance, de peor rendimiento de las compañías medianas pequeñas, hubo una bifurcación del mercado, ¿vale? Estos periodos han pasado históricamente, no es algo nuevo. Vemos como antes de este periodo, las empresas pequeñas y medianas cotizaban a valoraciones, siempre veis la línea azul y verde, más altas que la línea roja, que el SP500. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que crecen más y generan más valor que las compañías grandes. A pesar de la narrativa que hay en la actualidad de que el SP500 está yendo mejor, las grandes empresas, porque generan más valor, crecen más rápido, eso no es cierto si miramos los datos, y ahora lo vamos a demostrar con datos, ¿vale? Entonces, se puede ver la clara bifurcación que ha habido, como ahora, si nos vamos aquí abajo a la derecha, en 2023 cotizan con muchísimo descuento respecto al SP500. Y gran parte de esto ha sido por estas compañías de las cuales ahora hablaremos cuáles son sus perspectivas futuras. Y ojo, hemos estado invertidos en algunas de estas compañías. Nosotros estábamos comprando en 2015 Google cuando estaba a valoraciones muy baratas y ahora sigue estando en los fondos, pero con un peso menor. Estuvimos invertidos en Amazon también y fueron inversiones muy exitosas para los fondos, pero ahora no queremos decir tampoco que van a colapsar, son negocios excelentes y pueden ir bien, pero las expectativas que vamos a mostrar a continuación son demasiado altas, pensamos, y en True Capital tienen un peso menor, o algunas compañías de este estilo se han vendido, y en los fondos de pequeñas compañías pues nos parece un momento histórico, porque si observamos las valoraciones de 12-13 veces beneficios, tan solo han estado más baratas puntualmente en el COVID, que llegaron a bajar hasta 10 veces beneficios, ¿vale? Que sería desde aquí una caída adicional del 15% más o menos, y en 2008, que puntualmente sí que es verdad que se alcanzaron 8 veces beneficios y fue un momento histórico para invertir, y si llegase, pues es una oportunidad de una entre 40 años y habría que aprovecharla, ¿vale? Entonces tampoco nos da miedo, o deberíamos. Esas situaciones luego además se corrigen bastante rápido cuando se llegan a valoraciones tan extremas, pero se ve claramente cómo a partir de este punto sucedió todo esto. ¿Qué fue lo que motivó este cambio? Las políticas de tipos de interés cero, de expansión cuantitativa y de la aparición de narrativas en el mercado de que pues, estas compañías generan más valor y demás. Pensamos que con la subida de tipos esto cambia. ¿Cuándo se revertirá la situación? Si miramos a la historia, después de caídas de mercado importantes, pues debería revertirse. Puede suceder un escenario, ahora mostraremos, tipo el año 2000, donde las empresas grandes caigan y las empresas pequeñas no caigan, incluso suban, como acabó sucediendo, ¿vale? Entonces, en este gráfico se puede ver cómo el índice Russell 2000 contra el índice Russell 1000, que son las 1000 compañías más grandes de Estados Unidos, lleva 7 años consecutivos de peor rendimiento, de underperformance. Vemos que en el periodo anterior, pues normal es un año bueno, otro malo, y bueno, se va distribuyendo. Salvo el año 99, que vemos aquí, que fue otro periodo muy extremo, que dio lugar a lo opuesto. Dio lugar a 7 años históricos para invertir en small caps con rendimientos
increíbles comparado con compañías grandes, ¿vale? Y en esa época también había esa misma narrativa. En esa época, en vez de llamarse las compañías Google, Facebook, Tesla, pues el nombre que tenían, los magníficos de los índices, pues eran Cisco Systems, Intel, en esa época también Microsoft, ¿vale? Y ahora han cambiado. Entonces, al final, cuanto más grande es una compañía, compañías que capitalizan 1 trillón, 2 trillón, pueden seguir haciéndolo bien a futuro, pero no se puede descontar que va a ser igual que el pasado más reciente, ¿de acuerdo? Y este gráfico creo que es muy importante. Nos ha costado, o sea, es bastante ilustrativo porque no hay tantos estudios de small caps que se remonten hasta los años 70. Por eso vemos aquí 50 años de historia de mercado y vemos los 3 puntos históricos. ¿Vale? Esto mide las valoraciones, el PER, de las compañías pequeñas respecto a las grandes. Lo normal es estar en torno a 100%. Eso quiere decir que el múltiplo, ¿vale?, es similar de si las compañías grandes están ahora a 20 veces, pues que las pequeñas estén a 20. Esto es lo habitual, o como mucho al 90%, si estableciéramos un punto medio. Pero ha habido periodos, por estas narrativas, en la crisis de los años 70 pasó exactamente igual que ahora. Había en esa época las compañías de crecimiento, de calidad, donde todo el mundo quería estar, pues eran McDonald's, por ejemplo, que estaba iniciando esos años, tenía un crecimiento gigantesco, Polaroid, por ejemplo, que era un negocio muy innovador en aquellas épocas, ¿vale? O Philip Morris, ¿vale? Entonces, en los años 2000 pasó exactamente lo mismo. En un periodo muy rápido, esto sucedió, ahora sucedió como a cámara lenta durante 7 años, pues en aquella época sucedió en solo 2 años. 98-99 se estableció la narrativa de que el futuro era esas grandes compañías. Cuanto más suben, el ser humano es así, más quiere invertir en ellas, con lo cual todo el dinero, todo el flujo de capital va hacia ese estilo de inversión. Entonces, luego pasa lo que pasa siempre en los mercados, que aquellos lugares donde ha habido euforia, pues es donde hay más desilusiones a futuro. En 2021, ¿dónde estaba la euforia? Pues en los SPACs, en las criptomonedas, en las acciones disruptivas, donde se decía que las compañías que no tenían beneficios daba igual, que eso se valoraba por ventas. Esos grupos de acciones, ya sea criptomonedas, tal, han bajado 60, 70, 80% y ahora nadie habla de ello, nadie quiere invertir en esos segmentos, ¿vale? Entonces, creo que es importante, la historia no se repite, pero tiende a parecerse a futuro. Y además tiene sentido, porque al final cuando hay compañías de 500, 1000 millones baratas, pues como se suele decir, a nadie le amarga un dulce. Puede venir y comprarlo en private equity, un competidor más grande. Sin embargo, compañías muy grandes, nadie las puede opar, ¿vale? ¿Quién puede opar a Nvidia con el tamaño que tiene? Pues muy difícil. Entonces, ahora esa parte del mercado que es crítico para small cap no se está moviendo porque la Fed no da claridad en los tipos de interés. Entonces, un private equity no quiere invertir porque no sabe si la deuda va a estar más cara a futuro o más barata, entonces no quieren cometer errores, no saben cuál es el futuro. A nivel de compañías que quieren comprar rivales también hay mucha cautela porque el ser humano es así, los CEOs de las compañías siguen siendo personas, con lo cual tienen sus miedos, incertidumbres y al final es un reflejo del mercado, ¿vale? Entonces, tenemos claro que en bolsa el precio de cotización, ya sea a nivel de índices o de compañías individuales, sigue los beneficios. Esto es así y lleva siendo de esta forma 100 años en bolsa, ¿vale? Esto es un gráfico del S&P 500 con los beneficios del S&P 500. Vemos que coincide a la perfección, puede haber momentos de discrepancia, pero hay una correlación extrema. Con lo cual, si nos centramos en predecir los beneficios, pues el precio nos recompensará esa buena previsión o estimación que hemos hecho, ¿vale? Aquí se pueden ver la previsión de beneficios del S&P 500 y cómo corrigen en las recesiones. Vemos que en recesiones normales, como la del año 2000, corrigieron en torno a un 15-17%. Ahora se habla de que podría ser así. Si le aplicamos a un múltiplo de valoración razonable, pues tendríamos un precio objetivo para los índices de 3.000 puntos, que serían una caída de máximos del 40% en el S&P 500 y desde el punto actual, pues un 30 o un 20% adicional. Ese es un poco el escenario de una recesión, bueno, importante, pero no tipo 2008. Si fuera tipo 2008 y se aplica una caída de beneficios del 30%, como sucedió, o del 25% a un múltiplo muy deprimido, pues ahí sí que hay que abrocharse los cinturones y son caídas del 50 al 60% desde los 5.000 puntos que llegó a cotizar el S&P 500. Lo curioso de las small caps es que en este periodo del año 2000 pues tuvieron buen rendimiento y la recesión de grandes compañías o la caída de grandes índices pues no se notó. Y ojo, no estamos pronosticando eso. Puede que si hay una recesión caigan igualmente, pero habrá que aprovecharlo. Entonces, una pregunta que se puede hacer cualquiera después de explicar esto es, oye, ¿es que acaso generan más valor las grandes compañías en el pasado más reciente o en los últimos 10 años para que se haya establecido esta nueva estructura de mercado? ¿Vale? Pues vamos a ver esto. Estos son los beneficios por acción. Es muy importante medirlo por acción porque todas las empresas diluyen, otras recompran acciones, entonces para poder comparar manzanas con manzanas, ¿vale? Entonces, desde 2009 vemos que las compañías pequeñas y medianas, la línea verde y azul de nuevo, han subido los beneficios un 450%. Las compañías medianas, como es lógico, han crecido un poco menos que las pequeñas, un 350%, y las grandes, como es lógico, han crecido mucho menos en estos últimos 14 años de mercado, un 250%, desde los mínimos de la anterior crisis. ¿Esto por qué? O tiene toda la lógica del mundo. Cuanto más grande es una compañía,
menos va a crecer porque ya está distribuyendo sus productos en más mercados, es una multinacional que ya está en todos los mercados. Sin embargo, una empresa pequeña pues tiene muchos mercados nuevos por capturar, tiene más posibilidades de crecer, suele estar más alineada a la directiva, se suele generar más valor y pues eso ayuda también. O el capital allocation puede que sea mejor porque recompran más acciones, porque esto mide los beneficios por acción. Pero es que es más, si nos vamos a nivel de ingresos por acción, y esto ya abarca 20 años de bolsa, con lo cual, ¿por qué uno podría decir, sí, en 2009 los beneficios de las empresas pequeñas cayeron más y por eso han crecido más? ¿Vale? Los ingresos por acción del S&P 500 en los últimos 20 años se han multiplicado por 2 veces. De hecho, podemos ver que incluso este periodo de underperformance de las small cap, desde aquí, desde 1.300 se ha ido a 1.800. Han subido los beneficios pues, aproximadamente un 40-45% desde ese periodo. ¿Qué ha pasado a nivel de empresas medianas del S&P 600 o empresas pequeñas? El S&P 400, que hay negocios increíbles dentro de estos índices. Podríamos mirar el Russell 2000, pero vamos a ver algo similar. Vemos aquí como desde 2018 esto estaba en una base de 1.300, prácticamente igual que el S&P 500, pero ahora no está en 1.800, 2.000, sino que está en 2.250. De hecho, las previsiones son en máximos y estos estudios están realizados en julio, ¿vale? Con las previsiones de analistas y demás. Y sin embargo, si nos vamos a empresas pequeñas, ha sido también mucho mayor el crecimiento. En 20 años, en vez de por 2, han hecho por 3. Más datos interesantes. Ahora si nos vamos a beneficios por acción a 20 años, en el S&P 500, ¿vale? Grandes compañías. Ha multiplicado por 4, ¿de acuerdo? Vemos periodos de recesión donde han bajado los beneficios, luego se recuperan rápidamente y siguen prosperando. Y vemos cómo en la caída de mercado 2022 hubo esa contracción de beneficios por el efecto de las subidas de tipos de interés y por la inflación, ¿vale? Que también ha afectado en compañías pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico a continuación. De hecho, desde 2017, los beneficios del S&P 400, pues podemos ver aquí que están en una escala más o menos en torno a 100 y ahora han escalado hasta casi 200. O sea que los últimos 5 años podríamos afirmar que han subido un 100%. ¿Vale? Ahora veremos en otros índices, como el Russell 2000, que también ha pasado exactamente lo mismo. Pero en vez de multiplicar por 4, como el S&P 500 en 20 años ha multiplicado por 6. Y en el pasado más reciente vemos que desde 2017-18, incluso siendo aquí bastante favorables, el S&P 500 estaba en una base de 150 y ahora está en 250, con lo cual en el pasado más reciente de 5 años estos beneficios han crecido un 60% y en compañías pequeñas y medianas han seguido siendo un crecimiento superior del 100%, el 80%, el 90%, como lo queramos ver. Pero vemos que esa narrativa que está en los mercados normalmente tiene que estar soportada por datos. Entonces, al final nosotros nos guiamos por esto. Y muchas de las compañías pequeñas, que ahora vamos a ver en detalle, esto que estamos viendo a nivel macro, lo vamos a ejemplificar con compañías a nivel de cartera para ilustrar lo que estamos viendo. Y si nos vamos al S&P 600, pues vemos lo mismo, que ha multiplicado por mucho más en 20 años los beneficios por acción de nuevo, ¿vale? Entonces, esto es el pasado, pero hay que ver el futuro, porque es lo que siempre dicen, ¿no? El futuro en bolsa es lo que importa. ¿Cuáles son las previsiones futuras que hay de beneficios en los índices de small caps? Esta foto, que está tomada de Bloomberg, es muy ilustrativa. Podemos ver, y esto, en vez de tomar índices del Standard & Poor's, hemos tomado aquí estos del Russell 2000, y son los beneficios operativos, ¿vale? Entonces, vemos como desde 2018, que hacía unos beneficios operativos de 100, ¿vale? Vemos la crisis actual, que ha habido esta contracción de beneficios, que casi ni se aprecia en este gráfico, pero bueno, es una caída aproximadamente del 15%, una cosa así, y por el efecto de la inflación, tipos de interés, economía un poco más débil, etc. Pero para este año 2023 ya van a ser mayores y con las previsiones que hay para 2024, suponiendo que esa recesión, esa probabilidad que indican ahora los modelos, que ya solo es del 20% la probabilidad de recesión, pero vamos a suponer que no sucede y que es baja, estaremos hablando de que van a alcanzar un nivel de 200 de beneficios operativos y el índice Russell cotiza ahora mismo a un nivel de 1.700, ¿vale? Con lo cual, pues sería unas 8 veces beneficios operativos, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Que desde el máximo de 2018, cuando el mercado estaba lateral y tampoco está en una valoración excesiva, porque si me dijeras, oye, pues sí, en 2018 estaban hipercaras las small caps, pero no, está en una valoración histórica normal de 17 y 18 veces. Desde ese máximo de mercado, que llevamos 5 años de mercado lateral, los beneficios van a estar un 100% superiores. Y no se ha movido absolutamente nada el índice. Entonces, ¿qué sucede? Que la valoración se ha comprimido enormemente o se va a comprimir más si el mercado no respondiera, porque ahora sí, respecto al máximo de 2018, los beneficios solo han subido un 50%. Entonces, esto perfectamente funciona y ha hecho que el índice pase de estar en 18 veces a 13 veces, ¿vale? Una subida del 50% de beneficios provoca una contracción del 30%, ¿vale? Por el efecto de la base comparable y demás. Si llegásemos al extremo de que pasan 2 años, llega 2024, se producen estos beneficios que están esperados, pues nos iríamos a casi 9 veces beneficios, a la mitad, ¿no? Porque respecto a 2018 se habrían doblado los beneficios y estaremos a 9 veces beneficios. Si no se moviera el índice, sería una valoración similar a mínimos del mercado del año 2008, para que nos pongamos un poco en contexto de lo que estamos hablando. Entonces, esto lo explicamos muchas veces. Es como una olla a presión. Va cogiendo presión de años y años y años, como pasó
desde el año 69 hasta 75. Esa olla a presión tardó 6 años. Entre el 98 y el año 2000 fue muy rápida ese aumento de presión y luego reventó al alza y provocó revalorizaciones enormes en small caps. Y ahora mostraremos esto con datos. Entonces, nosotros no podemos controlar esto, ¿vale? No podemos forzar a la gente a que compre. Lo único que podemos controlar es nuestras decisiones. Y como todos los años cometeremos fallos. Un 10, un 15, un 20%. Y es lo habitual históricamente en True Value, por eso los partícipes ya tienen esa garantía y ese aval de ese track record. Entonces, si comparamos el inicio de True Value contra el Russell 2000 con cobertura divisa, porque el fondo siempre tiene una política de cubrir divisa, el índice de Russell desde que inició True Value hasta la actualidad se ha revalorizado un 50% más o menos. Empezó en 1.200, ahora está en 1.700 con dividendos y tal. Y True Value se ha revalorizado mucho más, un 90%. Entonces, nuestra filosofía, pensamos que un índice como True Capital, un fondo como True Capital se podría comparar contra un gran fondo o un MSCI World, pero pensamos que las small caps es un índice más difícil de batir a largo plazo y que genera más valor, ¿vale? Pero en el periodo que nos ha tocado vivir, por los 3 primeros años de True Value, los primeros 4, fue un entorno más normal de lo que debería ser el mercado y ahora, pues, tenemos que remar. Entonces, somos conscientes de que cometemos fallos y los seguiremos cometiendo, pero en la cartera actual, prácticamente el 100% de las compañías están muy por debajo de máximos históricos. Creo que no hay ni una sola. Entonces, nos resulta difícil asumir que estemos equivocados en el 100%. Seríamos bastante paquetes. Seguimos aprendiendo y no somos Warren Buffett, pero pensamos que es un escenario complicado donde estemos errados en todas las inversiones. Y simplemente con muchos de los top holdings que tenemos, con que funcione bien uno o dos de esos, se recuperarían todas las pérdidas de 2022 más un beneficio adicional, ¿de acuerdo? Pero recordando siempre el riesgo que existe, que es renta variable, que en 2024 puede haber una recesión o que este momento de olla a presión pues puede seguir continuando y no sabemos cuánto acabará. Cuanto más pase el tiempo, pues más cerca estaremos del final. Entonces, la cuestión es qué podría suceder a futuro y qué escenarios barajamos. Tenemos aquí una foto de un primer periodo que no abarcaba ese gráfico anterior que veíamos, que es lo que representaba el mercado de small caps respecto al mercado en total, ¿vale? Entonces, uno de los periodos de underperformance más grandes que hubo fue desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente desde el año 47 al 57. Duró 10 años y como veis aquí se comprimió bastante lo que representaban las small caps. De hecho, aquí fue cuando empezó Warren Buffett en el año 57 los partnerships, aprovechando todas estas small caps y demás. Y las small caps tuvieron un rendimiento muy bueno hasta aproximadamente el año 68. Fueron 10 años gloriosos para invertir en esa temática de inversión. Casualmente, en este periodo, cuando empezaron a estar ya muy caras las small caps, Warren Buffett decidió disolver los partnerships porque explicaba que no encontraba oportunidades y los siguientes 3, 4 años el mercado fue muy favorable para grandes compañías. Hasta tal punto que eso continuó después de la crisis y se llegó al año 75, que ahora veremos, ¿vale? Entonces ahí se corrigió todo lo anterior porque el mercado trabaja por estos ciclos entre grandes compañías y pequeñas compañías. Aquí vemos la misma situación extrema del año 2000 o en la actualidad, donde las small caps apenas representan pues un 3 o un 4% de toda la capitalización bursátil y la media pues debería ser el doble, de ser un 8%, ¿vale? Si nos vamos a este periodo del año 2000, esta cajita que os hemos señalado en verde, con un descuento muy grande, prácticamente similar al actual que hay de compañías pequeñas respecto a las grandes, esta gráfica fue lo que pasó posteriormente. A partir del año 2001-2002, las compañías pequeñas, en los siguientes 10-12 años buenos que hubo hasta el 2018, tuvieron rendimientos de casi el 300%, mientras que las compañías grandes se quedaron muy por detrás. De hecho, el S&P 500 entre el año 2000, ¿vale?, que es el peligro al final de las euforias, del año 2012 estuvo lateral. El rendimiento fue exactamente 0% anual. Porque a pesar de que siguieron generando beneficios, como partían de una valoración muy alta, lo que sucedió en el mercado es que, digamos que hubo una corrección en el tiempo. Y entre medias hubo caídas grandes, obviamente, como el 2002 o el 2008. De hecho, el Russell 2000 o el S&P 400, que es la línea amarilla que hemos puesto aquí, de pequeñas compañías, para el año 2007-2008 ya estaba muy por encima de picos anteriores del año 2000, cosa que no sucedió en small caps. Aquí prácticamente se alcanzaron niveles previos. Y la diferencia de valoración, esto es casi un 50-40% más de retorno, que distribuido en 6-7 años pues es una divergencia muy grande. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la bolsa al final son crecimientos de beneficios y valoraciones. El resto es ruido en torno a eso, ¿vale? Y el ruido es la Fed, que si la subida de tipos, que si se ralentiza un poco la economía estará bien. Dentro de los próximos 5 o 10 años habrá un año malo, 2 años malos, los tipos no siempre estarán altos. O, sobre todo, la política monetaria no estará a un nivel restrictivo, como decía Jerome Powell en la última reunión. Otro ejemplo adicional. Si nos vamos al periodo del año 73, ¿de acuerdo? De este periodo en el cual también hubo, como ahora parecido, 7 años de underperformance, desde el año 68 hasta el año 73, 75, ¿vale?
sucedió esto. Y estos datos nos ha costado un poco encontrarlos porque no hay tantos estudios. De hecho, el índice Russell 2000 se creó en el año 82 porque lo demandaban los clientes. Es una historia curiosa. Del año 75 al 82, ¿vale? Que aquí se forjaron leyendas, por ejemplo, de Peter Lynch, y leéis los libros, compró small caps en grandes cantidades, empezó en esos años y obtuvo rendimientos medios del 40 o el 50% anual. ¿Por qué? Porque los índices de small caps en esos años se revalorizaron una media del 25% anual. Literalmente destrozaron a las grandes compañías, incluso en periodos de inflación alta, tipos de interés alto y demás, porque partían de valoraciones pues, muy atractivas. Entonces, en este gráfico cuesta un poco de ver, lo que quiero que nos centremos es en la línea gris y en la amarilla, ¿vale? La línea amarilla son las empresas grandes. Desde ese punto de sobrevaloración que lograron en el año 72, que era la burbuja de los Nifty 50, las 50 magníficas compañías que cotizaban valoraciones muy altas, lo que sucedió después fue 10 años de mercado lateral. Exactamente lo mismo que pasó entre el año 2000 y 2012, que bueno, en esa época duró 12 años, pero no hicieron nada. Obviamente, entre medias, vino una recesión, la de 74, y las small caps incluso cayeron más que las grandes, ¿vale? Las empresas grandes cayeron un 40 y las pequeñas un 50, y ya partían de un nivel atractivo, ¿vale? Lo que sucedió después es que las small caps, desde una base de 50, llegaron a irse a un nivel de 250. Desde mínimos multiplicaron por 5. Y esto estamos hablando a nivel de índice, que ya si nos vamos a acciones individuales, hubo cosas increíbles, de multiplicar por 10 o por 20, y Peter Lynch lo explicaba en el libro, cómo con las valoraciones tan atractivas que había, era prácticamente imposible perder dinero. Entonces, gran parte de la outperformance, la leyenda de Peter Lynch, si investigáis la historia, son esos primeros años que surfeó esta ola, obviamente con buen criterio, invirtiendo en esas compañías. ¿De acuerdo? Y esto no es que digamos, pues es aleatorio el mercado, se pone de moda o no. Es que el mercado trabaja de esta forma. Entonces, el índice Russell se creó precisamente en el año 82 porque habían ido tan bien las pequeñas compañías y los clientes querían índices para invertir en este tipo de compañías. Casualmente, eso fue un indicador muy poderoso porque los siguientes 10 años fueron bastante malos para small caps. Ojo, siguieron subiendo su retorno, pero no igual que el pasado más reciente, que es lo que siempre hace el ser humano y el error que siempre comete. En el año 2000, en los años 70, en los años 50, y pensamos que ahora en los años 2020, 2018, 2023, 2024, pues está pasando una situación similar y los datos soportan esa visión. Y se puede dar perfectamente un año o un mercado de 10 años lateral en grandes compañías y en empresas pequeñas que se doblen o se tripliquen a la vez. Y entonces ahí cambiará la narrativa de... En esta época la narrativa era, bueno, son negocios que se ajustaban mejor a la inflación, negocios más dinámicos, que no les afectaban la economía global, sino la economía doméstica. Pues bueno, se estableció una narrativa, pero al final todo se reduce a que estaban mucho más baratos. Como subieron, pues el dinero fluía a esa temática de inversión, porque el ser humano es así, siempre quiere invertir en lo que está más caliente el último año, los últimos 3 años, y siempre va a haber esos periodos de niveles extremos, ¿vale? Pero nosotros, pues oye, qué mejor que estamos especializados en small caps que vivir esta situación en la actualidad y que sucede pues cada 20 años históricamente han sucedido estos periodos. Y para agravar la situación, existe una alta expectativa de beneficios y de rendimiento en grandes compañías, ¿vale? Este gráfico es muy ilustrativo. Quiero que nos centremos en la línea verde. La línea verde es los long-term earnings growth, o sea, la expectativa de crecimiento de beneficios a largo plazo. Y esto es 5 años. Y esto está creado, este gráfico, con las medias de previsiones de los analistas que siguen a Nvidia, Tesla, Netflix, las previsiones que tienen de beneficios a 5 años, ¿vale? Porque ya sabéis que en bolsa no es lo que publique la compañía, sino es las previsiones que hay, si las cumple o no las cumple. Si no las cumple, ya sabéis que hay desilusión y si encima, aparte de una valoración exigente, pues va a haber correcciones. Estamos casi en niveles extremos y los analistas prevén crecimientos medios anuales, cada uno de los siguientes 5 años, del 35% anual. Esto es una barbaridad, teniendo en cuenta de que muchas de estas compañías ya son mamuts enormes. Y repito, son excelentes negocios que seguirán creciendo los beneficios y que es mucho mejor invertir en ese grupo de compañías que en otro tipo de empresas endeudadas, negocios malos y demás, ¿vale? Pero no quita de que pueden estar laterales unos años o que haya caídas importantes hasta que el precio se ajuste con la previsión de beneficios o con las expectativas. De hecho, el año pasado, en noviembre, la expectativa de crecimiento era solo de un 12%. Y esta narrativa que se establece en los mercados ahora hace de repente que se multiplique por 3 la expectativa de crecimiento. Os aseguro que los directivos de estas compañías no han pasado a decir, ahora vamos a crecer 3 veces más de lo que preveíamos los próximos años en noviembre, pero el mercado trabaja por estos ciclos, ¿vale? Entonces, estos periodos ya se han vivido en la historia otras veces. Esta gráfica muestra la expectativa de rendimientos de los inversores individuales, ¿vale? En el año 2000, los inversores individuales preveían tasas de rendimiento para sus inversiones de hasta el 18% anual para los siguientes 12 meses, a pesar de que el mercado da de media un 10 anual o un 9. ¿Por qué? Porque del año 95 al 2000 la cantidad de dinero que se había ganado era increíble y los índices subían mucho. Entonces, el ser humano es así y espera que el pasado más reciente se cumpla en el futuro más lejano, ¿vale?
Y esto sucede a nivel de expectativas de rendimientos de la cartera de uno mismo o de compañías. Entonces, lo que pasó después es que justo cuando eran mayores las previsiones de beneficios, pues colapsó los índices y aquí bajó las grandes compañías un 40% o más, ¿vale? Y las pequeñas compañías, que las previsiones eran muy malas, pues empezaron a subir, incluso pues prácticamente esa caída del 40% no se notó. Este gráfico es súper ilustrativo porque muestra en aquella burbuja, en marzo del año 2000, 2001, esta línea de aquí, negra, intensa, es las expectativas como ahora que tenían los analistas de Wall Street para los beneficios del S&P 500. Y claro, como había ido muy bien y para justificar las altas valoraciones y porque cada uno pues al final se emborracha de rendimientos y de dinero, pues los analistas preveían que para los próximos 5 años los beneficios del S&P 500 iban a crecer un 16% anual de media, cuando que la media histórica te indica un 6 o un 8, como mucho en el S&P 500. Entonces, lo que acabó sucediendo era la línea gris. La línea gris, precisamente en el año 98-97, pues la economía había estado débil, se había recuperado porque había un periodo como ahora de subida de tipos, de ralentización económica, pues se aceleró. Entonces, como lo estás midiendo sobre una base comparable más favorable, pues los beneficios se fueron al 16. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Pronostico que siempre va a ser el 16. ¿Qué acabó sucediendo? Que como la base comparable era muy difícil y la economía tiene una cierta ciclicidad, lo que acabó sucediendo es exactamente lo opuesto. Los beneficios empresariales de las grandes compañías crecieron exactamente un 0%. Cero patatero en los siguientes 5 años, cuando las previsiones eran las más altas. Entonces, creo que es bastante ilustrativo por lo que está sucediendo en el mercado en la actualidad, donde las previsiones de beneficios son polos opuestos. En small caps están totalmente todo negativo, a pesar de que la historia nos indica lo contrario, y en grandes compañías pues está todo pues muy, muy animado, ¿vale? Entonces, antes de pasar a ver compañías específicas, ya sabéis que los fondos se pueden contratar en Renta 4, en Investor 3, y son Latinoamérica, pues podéis escribir a Renta 4, Oficina Digital, o si tenéis dudas, pues en info@truevalue.es y pues nuestro equipo de comercialización o de, más de atención o de información os informará acerca de este punto, ¿vale? Entonces, en TrueValue lo que os enseñamos siempre, este gráfico la conoceréis, hemos vivido bastantes crisis de mercado, especialmente en los últimos años de small caps ha habido correcciones muy grandes, pues, porque si no, no llegaría hasta este punto de infravaloración, y luego, posteriormente, pues los resultados han sido buenos. Entonces, pues bueno, ahora estamos en este periodo y no sabemos cómo será, esperamos que sea